bendiga, hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes en esta noche. Hoy venimos con un nuevo estudio de la palabra de Dios que se llama Caminando bajo la voluntad de Dios. Primeramente vamos a orar para entrar en la presencia de Dios. Padre amado, venimos delante de tu presencia hoy para que tú seas estando en nuestra vida, Señor, para que tú seas dándonos inteligencia, conocimiento, sabiduría retentiva, para tener tu palabra siempre en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que seas tú ayudándonos a entender para que podamos aplicarlo en nuestro día a día, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy. En el nombre de Jesús, amén. Como ya dije, se denomina Caminando bajo la voluntad de Dios. Y para este estudio primero hay que entender cuando se refiere a la voluntad de Dios. Muchos en el día a día viven tomando decisiones bajo su propia incertidumbre, bajo las necesidades que tienen, los problemas, y se olvida lo que se dice la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere que hagamos algo, cuando Dios quiere que hagamos algo para un hermano, para otra persona. Entonces tenemos que estar nuestras propias decisiones, lo que nosotros queremos y lo que quiere Dios también para nuestra vida. Busquemos en la palabra de Dios en Juan 6, versículos 35 al 40. Leemos: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver en la palabra de Dios que la voluntad que Dios tiene con nosotros es que nosotros obtengamos la salvación. La salvación es un regalo hermoso que nos dio desde el momento en que su Hijo amado dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es un acto hermoso que nos dio esa oportunidad, abrió una puerta que no había estado abierta nunca antes. Ya no solo se trata del pueblo de Israel, sino de la salvación para las criaturas y ser llamados ahora hijos de Dios. Vemos en Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Estos versículos nos van a dar ciertos puntos que tocaremos para ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En este versículo vemos que la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos de Él, conozcamos su palabra, su doctrina, que estudiemos de Él, que nos busquemos, que tengamos esa curiosidad y esa necesidad por aprender más de Él. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios busca que nosotros nos santifiquemos, que cada día busquemos esa perfección, que sigamos los pasos que Jesús dejó aquí en la tierra. Y la perfección, uno dice, pero nadie es perfecto. Pero nosotros tenemos que buscar esa perfección, que a través del tiempo, que hasta los últimos días de nuestra vida, nosotros estemos ahí buscándola, porque cuando Jesús venga por nosotros iremos a esa santidad a la que fuimos llamados desde el día de que nosotros nacimos. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro cuerpo, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene un plan maravilloso con nosotros, y es que nosotros dejemos esa manera de vivir y vayamos a formar parte de su iglesia. Esa oportunidad que nos has dado de obtener la salvación, de que busquemos en su palabra, de su presencia. Ya no podemos vivir pensando en el trabajo, en la universidad,
y solo pensar en que no tengo dinero y este problema no me deja tranquilo. Cuando nosotros ya venimos a Cristo, tenemos que pensar que solo Dios puede hacer todo, que si nosotros tenemos una necesidad y buscamos de Él nos va a dar esa puerta donde podamos salir de ese problema, nos va a dar la solución, nos va a bendecir y siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar. En Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ya cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos que seguir de esa misma manera, donde a veces alimentamos nuestro ego. Muchas veces hacemos las cosas solo para que los otros vean, o por lo que los otros piensan. Pero cuando se trata de la obra de Dios, es de nuestro corazón, de hacerlo para agradarlo a Él, no por una necesidad tampoco, ni porque quiero impresionar a la gente de la iglesia, sino porque queremos agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, humillado, alegre, que lo hacemos con gozo, que lo buscamos de verdad, Él va a agradarse de nosotros. Entonces, si queremos conocer la voluntad, si queremos trabajar bajo la voluntad de Dios, tenemos que primero hacerlo su obra de corazón, buscar cada oportunidad para poder agradarle a Él. Y aquí podremos ir al primer punto, que sería: Dios desea que lo conozcamos y seamos salvos. Podemos poner un ejemplo cuando una persona conoce a otra. Tú ves a una persona y no sabes nada de esa persona, pero mientras la vas viendo más, mientras van conversando, mientras van compartiendo experiencias, tú sabes qué le agrada a esa persona, qué le disgusta, o cómo la puedes sorprender, cómo la puedes dar felicidad. Asimismo es cuando nosotros buscamos de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios en todo momento en oración, aprender de Él leyendo su palabra. Y cuando nosotros buscamos de Él, lo vamos a ir conociendo más, vamos a ir sabiendo qué es lo que a Él le agrada y podemos conocer su voluntad para poder agradarle a nuestro Señor. Y podemos leer la palabra de Dios en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que no solo se trata entonces de decir: no, yo conozco a Dios desde que soy joven, yo sé que Él hizo todo la tierra y que Él nos cuida. Porque muchas personas dicen Dios y ya saben quién es Dios. Pero se trata de conocerlo en la intimidad, de buscarlo en todo momento, de que siempre estemos ahí en comunión, acompañados por Él. Cuando nosotros buscamos de Dios de corazón en todo momento, es donde Él va a trabajar en nuestra vida. No se trata de decir: no, es que yo siempre he escuchado de Dios, o yo hago todo lo que Jesús dijo aquí en la tierra. Porque ese es el error de muchas personas, que creen que los hechos, que las cosas que hicieron con otras personas ya les da la salvación o les da el perdón de Dios. Y lo que realmente hace eso es buscar de Dios de corazón, confesarlo con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Él nos salvó de nuestros pecados, que cuando Él estuvo en la cruz del Calvario fue para librarnos de esa maldad, para quitarnos de todo ese peso que nosotros tuvimos toda nuestra vida. Y podemos leer en Marcos 3:35. Porque todo el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la obra de Dios, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, ese propósito que tuvimos desde el día en que nacimos, vamos a formar parte de una familia espiritual muy grande y que tiene que estar siempre para apoyarnos, para darnos siempre motivación, para que no caigamos en tentación. Si un hermano de la iglesia se cae, uno lo levanta, o si uno se cae, él me pueda levantar. Entonces, cuando nosotros vivimos, no podemos ser piedra de tropiezo para los demás, sino más bien una ayuda, un refuerzo para que trabajemos juntos como hermanos en Cristo Jesús. Leemos la palabra de Dios
en Juan 5:24. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos que creer en Dios en todo momento. Tenemos que tener una fe, una convicción de que cuando nosotros lo buscamos, Él va a acompañarnos. De que cuando nosotros creemos en Él, de que nos entregamos a Él, obtendremos esa salvación. No se trata entonces de solamente hacer cosas buenas, sino de trabajar para la obra de Dios. Tenemos que tener una convicción de que cuando nosotros nos esforzamos para la obra de Dios, y no para otras cosas, no para impresionar, sino para la obra de Dios, haciendo todo como si fuera para nuestro Señor, entonces podemos optar por esa salvación que Dios quiere para nuestra vida, porque ha sido su voluntad. Por eso Él nos amó a todos nosotros, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice en Juan 3:16. Y buscamos en la palabra de Dios también en Hechos 10, versículos 34 y 35. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí podemos ver un ejemplo muy bonito de que Pedro fue iluminado por Dios, porque antes la salvación, ¿para quién era? O ¿para quiénes eran los escogidos? Y aquí Dios quiso mostrarle a Pedro que gracias a nuestro Señor Jesucristo la salvación es para todos, para todo aquel que le quiera buscarlo de corazón, para todo aquel que lo ame, para todo aquel que cumpla sus mandamientos. No solamente para los judíos, para los que estudiaban la ley, las palabras de Dios, sino que todos tenían esa oportunidad, la oportunidad para todo el mundo. Entonces, por eso nuestro trabajo como cristianos es predicar el Evangelio, para que todo aquel que lo oiga y crea pueda ser salvo y pueda ver a nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 6:8 podemos buscar en la palabra de Dios. Dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Este es un ejemplo que acompaña mucho cuando donde dice en la palabra que no seamos necios, no hagamos tesoros aquí en la tierra, que hagamos tesoros en los cielos, porque nosotros no sabemos si el día de mañana viene nuestro Señor Jesucristo, o si llega nuestro día, el día de nuestra muerte, o nos pase algo, ¿será que nosotros seremos salvos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer en cada momento. ¿Yo seré salvo? Entonces tengo que revisarme qué hice, a quién no le pedí perdón, o cuando actué mal, cuando me enfurecí, cuando no perdoné. Todas esas cosas, por más mínimo que parezcan, por el detalle más pequeño que se vea, pueden quitarnos la salvación. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y en todo momento hacer tesoros allá en los cielos, porque de nada vale aquí en la tierra, porque el mundo y sus deseos son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios y su palabra vive para siempre. Entonces nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo, esa preocupación por las cosas que pasan, que si hay una enfermedad, que si hay un problema, o en el trabajo, en la universidad, o en el colegio, dejar eso a un lado y primero de poner a Dios sobre todas las cosas, porque la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él primero y lo dispongamos a Él primero que cualquier otra cosa. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos deja muy claro que Él nos ha querido dar la salvación, pero ¿cómo nosotros tenemos esa salvación si no lo conocemos, o si de repente escuchamos de su palabra pero no estamos interesados en Él? Entonces lo primero que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios es buscar esa intimidad con nuestro Padre Celestial, buscar ese momento donde podamos compartir con Él, donde podamos decirle nuestras necesidades,
nuestras aflicciones, todo lo que nos molesta, todo lo que nos acompaña en nuestro día a día, y Él se encargará de todo lo demás, de dejar ese cargo en las manos de Él, y Él nos ayudará a nosotros para que nosotros podamos vivir bajo su palabra y hacer su voluntad. Podemos ver en un punto número 2 de la voluntad de Dios, que dice: Dios desea que seamos como Jesús en todo. Nosotros podemos ver un ejemplo a Jesús en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que Jesús siempre respondía con la palabra. Cuando alguien le decía algo o cuando el enemigo lo quiso tentar, Jesús siempre ponía la palabra por delante. Entonces es un gran ejemplo para nuestra vida, que nosotros tenemos que poner la palabra de Dios siempre en nuestra mente. Por eso tenemos que estudiarla, por eso tenemos que leerla, escudriñarla. Cuando nosotros entendemos la palabra, vamos a poder ver esas puertas que a veces por los problemas nos encerramos y no las vemos, porque todo está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. Y leemos en Romanos 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Nosotros tenemos que tratar de llegar a ser como Jesús, porque cuando nosotros formamos parte de la familia espiritual, que es la iglesia de nuestro Señor, de nuestro Dios, vamos a ser hermanos en Cristo, y hermanos también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que imitar esos pasos que Él dejó aquí en la tierra, buscar siempre esa misma actitud, esa misma forma de ser. Cuando nos venga un problema, tomar ese mismo carácter, el carácter del cristiano, que fue dejado aquí por nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que lo insultaron, a pesar de que lo castigaron, de que quisieron hacerle sentir el dolor, Él los perdonó. Y ese mismo perdón que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, porque ¿cómo queremos pedir a Dios el perdón? ¿Cómo queremos que perdone nuestros pecados si nosotros no somos capaces de perdonar a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Si no somos capaces de perdonar a nuestra propia familia, o a las personas que trabajan con nosotros, o a los que vemos todos los días. Podemos buscar en la palabra de Dios en Juan capítulo 15, del versículo 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos dio un llamado en esta palabra, de que teníamos que nosotros guardar esos mandamientos que Dios nos ha dado, así como Él lo hizo. Entonces nosotros tenemos que en todo momento imitar esa misma forma de ser, de siempre buscar el agrado a Dios, de siempre cumplir sus mandamientos, de que si un hermano tiene una necesidad, yo tengo que acordarme, amar al prójimo como a mí mismo, de que si tengo que ir a la iglesia pero tengo el trabajo, tengo que acordarme, amar a Dios sobre todas las cosas, que si me molesto con mis padres, tengo que acordarme que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y cuando nosotros hagamos todo esto, vamos a poder ver ese mismo carácter que tuvo Jesús aquí en la tierra, que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre y sus mandamientos en todo momento. Que no tomemos una decisión ni vayamos a hacer algo sin pensar primero si esto es lo que la voluntad de Dios para nuestra vida. Busquemos en 1 de Pedro 2, versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Aquí en Primera de Pedro lo dice muy claro. Cristo Jesús aquí hizo muchas cosas, muchos milagros, y nos dio el ejemplo de cómo teníamos que nosotros vivir bajo la palabra de Dios, bajo su voluntad. Y nosotros tenemos que seguir esos pasos. Por cada paso que nosotros tomemos tenemos que siempre ver que sea la voluntad de Dios. Ver, ¿será que esto es lo que Dios quiere? No hacerlo porque yo quiero o porque pienso que me conviene. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que queremos realmente. O solo vemos la necesidad del momento y pensamos que es lo que nos beneficia. Pero a veces Dios tiene un plan que nosotros no conocemos. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar ese plan, esa voz de Dios cuando nos quiere decir. A veces no nos sale algo y nosotros pensamos, es que, bueno, tengo que intentar de otra manera porque eso se tiene que dar. Y no ponemos atención en que Dios nos quiere cuidar de nuestras propias decisiones, porque nos equivocamos, somos humanos y nadie es perfecto aquí en la tierra. Pero Dios en su eterna misericordia siempre quiere lo bueno para nosotros, y aún así, a pesar de nuestras decisiones, siempre busca que nosotros tomemos ese camino de nuevo, que es el que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Busquemos en la palabra de Dios en Filipenses 2, versículos de 3 al 8. Dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesucristo se humilló aquí en la tierra, de todo lo que tenía en los cielos, vino a hacerse hombre, y aún así siendo hombre se humilló, porque muchas veces el hombre no se humilla. A veces el propio ego de la persona lo tiene bajo una misma decisión. A veces nos damos cuenta de nuestro error y aún así seguimos en el camino porque ya empezamos y no puedo aceptar que me equivoqué. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que a pesar de lo que podamos tener o lo que podamos haber hecho, lo primero es ser humilde siempre, en todo momento. Ser humilde así como Jesús lo fue aquí en la tierra. Dejar ese viejo hombre altanero, egocentrista, que pensaba en todo lo que hizo, que yo hice esto, que yo hice aquello, y ver que el Señor, que Dios siempre nos quiere bendecir, que cuando tengamos algo, Él nos permitió para nuestra vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios, gloria a Dios por lo que nosotros tenemos. En Juan 13, del 2 al 15 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este es un símbolo muy conocido por las personas, porque a pesar de ser el maestro, el Señor Jesucristo, el Mesías, Él le lavó los pies a sus discípulos. Y sin embargo, a pesar de eso, uno como cristiano, los mismos cristianos, a veces no tienen ese carácter, no tienen esa forma de pensar de servir a los demás. Y como una persona puede servir a la obra de Dios si ni siquiera puede servir a sus hermanos. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos, a ayudarlos en su necesidad, incluso a una persona que está comenzando en el Evangelio, si nosotros nos humillamos y trabajamos todos como hermanos en la obra de Dios, Dios va a ver eso en nuestro corazón. No un corazón lleno de altanería, sino un corazón lleno de amor para el prójimo.
Y ahí es donde se ve el amor para la obra de Dios, porque al final es la obra de Dios. No se trata de lo que hagamos nosotros, sino de lo que nosotros, de lo que es la obra, lo que se haga para la obra de Dios. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dejaba claro que tenían que tratar de imitar lo mismo que él hacía, pero no porque él lo hacía ya, sino porque él era imitador de Cristo, porque él buscaba siempre formar ese mismo carácter, formar ese mismo pensamiento, esa misma forma de ser que nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Y cuando nosotros tomamos ese mismo camino, ese mismo carácter, nos damos cuenta de que conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si nosotros vamos por nuestro propio camino, si nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin pensar en el hermano o en Dios, ¿cómo vamos a conocer su voluntad si solamente pensamos en nosotros mismos? Pero cuando nosotros apartamos lo que queremos y de lo que nos conviene, que a veces no sabemos qué es, podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y no solo para nuestra vida, sino para la obra de Él. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como dije hace rato, ¿cómo nosotros queremos que Dios nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo? Si cuando estamos con alguien y no sé, nos dijo algo que no nos agradó, tenemos que tratar de amoldar nuestro carácter, tratar de ser comprensivos, tratar de perdonar, no guardar ese rencor en nuestro corazón, ni el odio, ni apartarnos porque él me cae mal o porque él me hizo esto, sino perdonar, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que tenemos que perdonar. Si nosotros nos perdonamos, no podemos obtener ese perdón de Dios, y es algo que tenemos que tener en todo momento en nuestra vida. Perdonar de corazón, con amor, a nuestro hermano. Incluso a veces cuando pensemos que nosotros estamos bien y el otro está equivocado, no solo tenemos que perdonar, sino pedir perdón. Porque cuando nosotros nos humillamos de esa manera, bajo la voluntad de Dios, Él va a trabajar en nuestra vida. No se trata de lo que pasa aquí en la tierra, sino de ese tesoro que estamos haciendo allá en los cielos. Y podemos ver un ejemplo que dejó Jesús aquí en la tierra, en Lucas 18. Lucas 18, versículos 18 al 25. Esta parte de la Biblia se le titula El joven rico y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchas veces nosotros nos preguntamos eso mismo: Señor, ¿cómo yo tengo la salvación? Y cuando nosotros conocemos esa respuesta es porque no la hemos buscado de verdad, pero siempre estamos a tiempo, siempre tenemos esa oportunidad, porque Dios quiere eso para nosotros y Él en todo momento va a estar dispuesto a perdonarnos y a ofrecernos esa salvación. Y continúa diciendo: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así también pasa muchas veces con nosotros, con los mismos cristianos a veces, que decimos: no, es que yo guardo los mandamientos de Dios. Como se dijo hace rato, porque hay que guardar los mandamientos de Dios, cumplirlos. Pero en la vida cristiana eso no es todo lo que hay que hacer, porque muchas personas harán lo mismo. Yo creo en Dios, yo soy una buena persona, yo nunca he hecho nada malo ni he robado, pero eso no significa que tengamos la salvación. Y como dije al principio, la primera voluntad de Dios es que nosotros tengamos la salvación. Por eso es el plan hermoso que Él hizo para nuestra vida. Y continúa diciendo la palabra de Dios:
Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando empezamos a ir a la iglesia, de repente, en un momento, se pudo haber pensado: pero es que esto es muy difícil, wow, es complicado hacer todo esto, o muchos se habrán ido porque no veían que era muy difícil. Lo que no saben es que es lo mejor que pueden hacer para su vida. Y es más fácil hacer la voluntad de Dios que vivir en engaño, que vivir en pecado, que vivir en persecuciones, en problemas. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando dejamos esas otras cosas que son de aquí de la tierra, vamos a conocer su voluntad. Entonces podremos ser salvos, no solo la salvación eterna, sino también de nuestros propios problemas. Y como dice la palabra de Dios, no podemos seguir a dos personas, porque aborreceremos a uno y amaremos a otro, o amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces no podemos poner el dinero, el trabajo, los estudios por encima de Dios. Si nosotros tenemos ir a la iglesia o una actividad en la obra de Dios, siempre tenemos que ponerlo de primero, dejar en la mano de Dios todo lo demás y Él se ocupará. Cuando nosotros ponemos primero a Dios, lo demás se va a acomodar, el horario se va a mover, todo te va a quedar para que tú puedas ir trabajar para la obra de Dios. Porque eso es lo más importante y Dios quiere que lo hagas, es lo más importante para nosotros atesorar allá en los cielos. Y como dije el ejemplo de hace rato, nosotros no sabemos cuándo viene nuestro Señor. Entonces no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra, no se trata de eso. Tampoco se trata de que no, hay que ser pobre para tener la salvación. No, sino de dejar a veces el amor, la preocupación por las cosas de aquí en la tierra y preocuparse por la obra de Dios. Porque se olvida o se deja a un lado y nos preocupamos por la pandemia, por el trabajo, porque discutí con una persona, y nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos, y dejamos a Dios a un lado. Y es cuando más tenemos que buscar de Dios, cuando más tenemos que hacer su voluntad, porque en ese momento de la dificultad es cuando Él obra para nuestra vida, porque cuando nosotros estamos en un problema es cuando Él hace maravillas para dar testimonio a todas las demás personas. Entonces tenemos que tratar de en todo momento de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder tener ese mismo carácter, para poder tener esa misma actitud ante los problemas y ante cualquier situación que se pueda presentar en nuestra vida. Y cuando nosotros busquemos de Dios, como dice la palabra, buscar de Dios primeramente su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces lo demás va a poder venir a nuestra vida. No podemos ir a la iglesia y orar por nuestra enfermedad y después decir, ¿por qué no fui sano? Si cuando estamos en nuestra casa no buscamos de Dios de esa misma manera, cuando no estamos nosotros en silencio con Dios, es que tenemos que humillarnos, buscarlo, orarle, pedirle, y ahí es donde Él nos oirá. Porque en la iglesia uno va para adorarle, para glorificarle, para llenarse de su palabra, pero en nuestra casa es donde nosotros lo vamos a conocer en la intimidad, donde nosotros lo buscamos a solas y Él podrá mostrarnos su voluntad a nuestra vida. Entonces espero que esta palabra sea de edificación para ustedes, y todavía hay otros puntos que poner al mismo tema, y que Dios sea poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, ese mismo carácter, esa misma actitud, para que nosotros podamos trabajar para la obra de Dios como Jesús lo hizo aquí en la tierra.